¿Alguna vez has experimentado un corte del suministro de agua en tu hogar? ¿Te has quedado sin agua potable para beber, cocinar o lavar la ropa? Si has pasado por esta situación, sabes lo molesto y estresante que puede ser. Pero no te preocupes, porque hoy te vamos a enseñar cómo tener siempre un suministro de agua potable disponible en caso de emergencia. Bienvenidos al mundo de los tanques de agua de reserva. Vamos a mostrarles cómo asegurarse de que su tanque de agua esté instalado correctamente para garantizar su seguridad y durabilidad a largo plazo. Es importante asegurarse de que el área donde se instalará el tanque esté nivelada y plana. Esto garantizará que el tanque se mantenga estable y no se mueva o incline con el tiempo. Si es necesario, agregue arena fina debajo del tanque para nivelar el área y proporcionar una base sólida. Además, es crucial impermeabilizar la superficie donde se instalará el tanque. ¡Qué berraco este parcero! Déjame masticarlo, que hay que ponerse pilas para no dar papaya. Pero cierto que no está la losa impermeabilizada. Este vecino nuestro tuvo un problema con su tanque de agua. Resulta que no impermeabilizó la base donde lo instaló y acabó saliendo moho en el techo por debajo. Pero eso no fue todo. Resulta que había una piedra debajo del tanque y este se pinchó. ¡Qué lata! Pero bueno. Muchas veces, las personas cometen el error de no prestar suficiente atención a la base y terminan teniendo problemas con el tanque. Otro error común es no impermeabilizar adecuadamente la base. Esto puede llevar a filtraciones y mojado en el techo debajo del tanque. Asegúrate de utilizar una capa de material impermeable antes de colocar el tanque para evitar estos problemas. Un tanque de 1000 litros puede pesar más que un auto pequeño, por lo que es esencial tener una base sólida y fuerte para soportar este peso. No tomes esto a la ligera y asegúrate de que tu tanque esté instalado correctamente para evitar problemas futuros. Esto ayudará a proteger el tanque de la humedad y evitará la formación de moho y óxido. Asegúrese de cubrir todas las áreas expuestas del tanque y de aplicar una capa gruesa y uniforme de sellador. Una vez que el tanque esté en su lugar y se haya aplicado el sellador, es hora de conectar los caños de agua. Mi tío es un manitas, siempre está arreglando cosas en la casa. Pero una vez hizo algo muy tonto. En lugar de caminar por la línea de clavos, decidió caminar por las chapas. Mala idea. Las láminas se rompieron y mi tío cayó al suelo. Afortunadamente, no se lastimó, pero el techo sí sufrió daños. Mi abuela tuvo que llamar a Pepe para que reparara el techo. Pero eso no fue todo. La lluvia comenzó a filtrarse y, para colmo, empezaron a caer sapos y ranas dentro de la casa. Fue un caos. Al final, mi tío tuvo que pagarle a Pepe, Chachachi también tuvo que pagarle a mi abuela para que sacara los sapos. ¡Fura! ¿Sabían ustedes que la forma en que instalamos nuestras tuberías de agua puede afectar su resistencia y durabilidad? Por eso es fundamental tener en cuenta dónde colocamos cada una de ellas. Los tubos de agua potable deben estar ubicadas en espacios accesibles en todo momento, es decir, no las entierres debajo de las vigas. El suelo puede moverse o expandirse debido a factores como el clima o la actividad humana, lo que puede causar roturas en las tuberías. Ahora, si deciden utilizar materiales plásticos, es importante tener en cuenta que estos no deben calentarse ni estar expuestas a la intemperie. A menos que el fabricante garantice que tienen la durabilidad necesaria para soportar estas condiciones de instalación. Como experto en plomería, quiero compartir algunas recomendaciones para aquellos que quieran instalar un tanque. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el flotante debe ser instalado con una extensión a la entrada para poder limpiarlo con mayor facilidad. Además, la unión doble también facilita la tarea de limpiarlo o reemplazarlo sin tener que cortar la cañería.
Otro elemento fundamental es el ruptor de vacío, que se coloca en la línea de suministro de agua. Su función es evitar que el aire entre al sistema de suministro de agua y cause problemas como el golpeteo de las tuberías o la falta de flujo. Es importante tener en cuenta el diámetro adecuado de los caños para evitar la necesidad de usar impulsores o bombas de agua. Por último, es importante tener en cuenta la altura del tanque para asegurar que el agua tenga la presión necesaria. Con estos consejos, podrás instalar tu tanque de agua de manera segura y eficiente. En general, se recomienda seguir las normas locales o nacionales sobre esto. Algunas normativas recomiendan utilizar un diámetro mínimo para cada caudal, mientras que otras establecen un diámetro mínimo para cada presión. En el caso de utilizar cañerías de PVC o de polietileno, se debe tener en cuenta que estos materiales tienen una pérdida de carga mayor que otros materiales como el cobre o el acero inoxidable. Por lo tanto, se debe utilizar un diámetro mayor para compensar esta pérdida. Es importante recordar que el diámetro de la cañería también afecta al caudal y a la presión disponible. Por lo tanto, es importante elegir el diámetro adecuado para evitar problemas de falta de caudal o de alta presión. Es importante eso, es importante aquello y es importante aquello. Y esto no es importante. Que no hay que ser caballo para saber de carreras y no hay que andar buscándole mangas al chaleco. A ver, berraco, que para que no se llueva el techo, en el caño voy a cortar cuadrados de membrana asfáltica autoadhesiva y hacerles un ojal. Luego, las paso por el caño, parcero, para sellar la junta entre el caño y la chapa, a modo de sombrerete tipo volcán. Así evito que el agua se llueva por el techo. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y si se llueve, que se mojan. Y que esto queda bien, solamente que no quede. Se recomienda utilizar caños de al menos 3/4 de pulgada de diámetro para la conexión del grifo de la cocina y el fregadero, y al menos 1,5 pulgadas de diámetro para la conexión del inodoro. Esto garantiza un caudal adecuado y evita obstrucciones. Otro error común es la falta de previsión para bomberos. A veces encontramos obstrucciones inesperadas en los caños. Una vez, subimos a la azotea para revisar el tanque y encontramos una tortuga nadando en el agua. Nunca había visto algo así. Me acerqué con un palo para ver si podía sacarla, pero la tortuga parecía estar más contenta allí arriba. Después de un rato de verla nadar, la sacamos con mi papá. Al final, la adoptamos, aunque dice mi tío que es un morrocoyo. Yo le puse de nombre Tanque. Claro. Cuando era más joven, trabajaba con mi tío calefaccionista y aprendí mucho viéndole. En ese entonces, todavía no se usaba teflón, sino que se usaba cáñamo, que es como un pelo de vieja. Se le daba vueltas al cáñamo sobre los hilos de la rosca y luego pintura antióxido a las dos partes. Esto se hacía en caños de hierro negro y nunca vi que se perdiera agua por una rosca. Los gasistas, por su parte, usaban glicerina mezclada con litargirio que pasaban por encima del cáñamo. Ellos usaban caños galvanizados y también nunca vi que se perdiera agua por una rosca. Cuando me casé, hice muchas cosas de la casa con mi señora, ya que no podíamos pagar las obras. Al momento de instalar el agua corriente y el gas, utilicé teflón. Y para asegurarme un poco más, le pasé un poco de pintura antióxido. Hasta hoy, 12 años después, nunca tuve problemas de pérdida. Más tarde, apareció por acá la termofusión, que es una herramienta para soldar. Aunque queda muy bien, creo que es algo costoso. Para hacer la conexión de la salida del tanque, necesitaremos un accesorio para conectar el orificio inferior del tanque y poder ensamblar el resto de la cañería de bajada. En algunos tanques necesitarás instalar bridas. Estas son pretinas con 2 sellos de goma que se utilizan para fijar y sellar a la salida. Uno de los sellos de goma queda dentro del tanque y el otro en la pared exterior. Posiblemente debas ensanchar el agujero con una copa de aserrar y un taladro. En otros casos solo necesitarás una pieza para reducir el diámetro del caño. Nunca haremos lo contrario, pasar de un diámetro menor a uno mayor. Entonces para esta primer parte usaremos una brida o una reducción. Así se conocen estas dos piezas. La entrada no es diferente, solo el diámetro es menor y puedes optar por colocar un filtro dentro o fuera del tanque,
para evitar que arena y otros contaminantes entren al tanque, en especial cuando no se alimenta con agua de red. No aprietes demasiado, el plástico es un material frágil y puede deformarse con facilidad. Es mejor apretar las piezas de plástico de manera suave y uniforme para evitar que se barran las roscas. ¿Cómo así que pelos de vieja? Yo uso la maquinita de calentar caños que queda chévere y sin fugas, y déjese huevonada que esto es un limón pa'l caldo. Tome pa' la gaseosa y trate de instalar las anillas con el tanque vacío, y si el tanque es grande, pida la manito para que otro le sujete desde dentro. No le pongan sella rosca y después teflón, porque así pues es después les pierde, el que se coma la carne que se coma también el hueso. Le pones esa vaina a la rosca, después 7 vueltas de teflón y otra vez sella rosca y que traigan la pola que esto no fuga la gota. Parcero, que te quede la flota bien derecha, pilas que si la trabajas torcido se rompe. Las uniones dobles son una opción muy conveniente en la instalación de cañerías, ya que permiten unir dos tuberías de manera rápida y sencilla sin tener que recurrir al uso de soldaduras o bridas. Estas uniones se componen de 2 anillas o arandelas que se colocan en cada extremo de la tubería y pueden soportar temperaturas elevadas, por lo que son ideales para usar en instalaciones de agua caliente y en sistemas de calefacción. Otra de las ventajas de las uniones dobles es que permiten desmontar y volver a montar la conexión sin tener que cortar la tubería, lo que facilita tareas de mantenimiento y reparación. Los tanques de plástico se pueden encontrar en diferentes colores, y aunque en general no hay diferencia en su funcionamiento, algunos colores pueden ser más adecuados que otros en función del uso que se les vaya a dar. Por ejemplo, los tanques de color claro pueden ser más adecuados para el almacenamiento de agua potable, ya que permiten pasar la luz y evitar el crecimiento de algas y hongos. Por otro lado, los tanques de color oscuro pueden ser más adecuados para el almacenamiento de agua no potable, ya que reducen la cantidad de luz que pasa a través de ellos y, por tanto, el crecimiento de microorganismos. En cuanto a la formación de algas y hongos, estos se pueden formar en cualquier tipo de tanque, independientemente del material o del color. Para evitar su crecimiento es importante mantener el tanque limpio y realizar un tratamiento regular del agua, que puede incluir el uso de productos químicos o el uso de sistemas de filtración y tratamiento de agua. Los plásticos utilizados en la fabricación de tanques suelen tener diferentes capas o laminados que aumentan su resistencia y durabilidad. Estas capas se pueden formar mediante el proceso de cristalización, que consiste en calentar y enfriar rápidamente el plástico para formar una estructura cristalina en su interior.
Este proceso aumenta la resistencia y durabilidad del plástico, pero también puede hacer que sea más frágil y propenso a la rotura si se somete a altas temperaturas o a cambios bruscos de temperatura. Mire, parcero, acá no hay bronca. Si no apoyas toda la base del tanque y lo dejas así sea 1 centímetro volado de la base, se te rompe justo ahí. Ni capa ni bicapa ni color. Ponerle un techo y esa vaina aguanta lo que sea. Es importante tener en cuenta que la calidad y durabilidad de un tanque de plástico depende en gran medida de la calidad de sus capas y del proceso de fabricación utilizado. Por eso es recomendable elegir tanques de marcas reconocidas y con garantía de calidad. Los tanques de plástico también suelen contar con capas de refuerzo, como fibra de vidrio o plástico reforzado con fibras, que aumentan su resistencia a la tracción y a la deformación. Estas capas también pueden proteger al plástico de la acción de los rayos UV y de la formación de hongos y algas, lo que prolonga la vida útil del tanque. Otra función importante de las capas de los tanques de plástico es aislar térmicamente el contenido del tanque. Este elemento se llama válvula de purga o válvula de aire. Su función es permitir la eliminación del aire acumulado en la cañería, lo que facilita el flujo del agua y evita la formación de burbujas o chasquidos en la instalación. La válvula de purga se suele colocar en una zona de fácil acceso, como cerca del tanque o en la parte superior de la instalación, para que sea sencillo abrirla y cerrarla cuando sea necesario. También se puede instalar una válvula de purga automática que se abre y cierra de forma automática para liberar el aire acumulado en la cañería. Cachetada en cuero ajeno no duele. Mire, parcero, yo que te pongo un tubo por arriba del tanque y nada de válvula al aire. Con un tapón agujereado o un sedazo para que no entren renacuajos y víboras. Queda bacano la chamba y te sobra pa' la pola. Ese trozo de caño se llama ruptor de vacío o ruptor de aire. Se instala en la línea de suministro de agua, generalmente en la parte superior del tanque, con el objetivo de eliminar el aire atrapado en la cañería y mejorar la circulación del agua. Para ello, se deja el extremo abierto del ruptor de vacío por encima del nivel del agua del tanque, de manera que el aire pueda salir y el agua rellenar el espacio vacío. Al instalar un ruptor de vacío, es importante asegurarse de que el diámetro del caño sea el adecuado para el flujo de agua que se necesita y que no se apriete demasiado la conexión, ya que esto podría dañar la tubería o reducir la presión del agua. Es importante señalar que, para que la válvula de aire funcione correctamente, es necesario colocarla a una altura superior al nivel del agua del tanque. De esta forma, el aire atrapado en la cañería tendrá un camino por donde salir sin que se obstaculice su salida. En cuanto a la reducción del diámetro de la tubería mediante la instalación de una bomba impulsora, es importante tener en cuenta que esta solución solo es viable en determinadas circunstancias. La bomba impulsora es una pieza que se utiliza para aumentar la presión del agua en una instalación, por tanto, puede ayudar a reducir el diámetro de la tubería necesario para el paso del agua. Es comúnmente utilizada en instalaciones domésticas para proporcionar agua a electrodomésticos y artefactos, que requieren una mayor presión, como lavadoras, duchas, grifos de cocina y jardinería. Para finalizar nuestro video, les queremos agradecer por acompañarnos y esperamos haber sido de gran ayuda en sus proyectos de instalación y mantenimiento de sistemas de agua. Recordemos siempre seguir las normas y recomendaciones de los profesionales para asegurar la seguridad y eficiencia de nuestros sistemas. Hasta la próxima y que la fuerza del agua los acompañe.